comenzar. Vamos a estar concentrados, vamos a en este momento a hacer una oración, entrar en la presencia del Señor, porque estar en la presencia del Señor también es algo que se hace de forma individual. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para concentrarnos en lo que vamos a hablar y también inclinar nuestra cabeza como señal de reverencia y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús en este día. Gracias por habernos traído nuevamente a este lugar, Señor, para poder alabar tu nombre, Señor amado, para poder engrandecerte, Señor, porque ese es nuestro deseo en esta hora. Por eso te pedimos, Señor amado, desciende sobre tu pueblo en este momento, aunque sabemos que tú ya estás aquí, pero queremos decirte, cubre, Padre Santo, nuestras vidas con tu precioso Espíritu Santo. Ministra los corazones de tus hijos, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Padre, que en este día queremos rendirlo a ti, Señor amado, en medio de tu presencia. Señor, los que estamos aquí, Dios Todopoderoso, hemos venido con un solo motivo, Señor. Es adorarte, es alabarte, es rendirnos delante de tu presencia, Señor. No hay nadie más que tú, Señor bendito, y por eso te alabamos en este día, Señor amado. Señor Dios bendito, te exaltamos, Señor amado. Nosotros queremos, Señor, alegrar tu corazón. Hemos acudido, Señor, para poder decirte que te amamos, para, Señor, sacar lo mejor de nuestros corazones y dártelo como ofrenda, Señor. Y aunque sabemos que todo es tuyo y a ti te pertenece todo, inclusive nuestras vidas, queremos, Señor, cantar con el corazón en las manos, Señor. Queremos darte nuestra ofrenda de alabanza, de adoración, y que estas oraciones suban hasta tu altar, hasta tu trono, Señor, con un olor fragante, Padre poderoso. Porque queremos llenarte, Señor, de toda alabanza, Padre Santo, y de toda oración, porque tú eres digno, Padre bendito, de recibir toda gloria, toda honra, porque no hay nadie como tú. Solamente tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Padre. Te adoramos, Dios poderoso. Señor amado, bendecimos tu nombre. Te cantamos a ti en esta mañana, Padre. Te adoramos, Señor, y vamos a cantar la iglesia fuerte al Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Cántale con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. No hay nada igual, no hay nada mejor que sin comparar esperanza viva. Tu presencia. Recibe nuestra adoración, Señor. Yo probé vivir el más dulce amor que liberta mi ser, la vergüenza se va. Tu presencia. Y que se levanta tu voz y canta la Señor de nosotros. Santo Espíritu, ven hoy a inunda y llena este
Señor, con tu poder a cada uno de tus hijos que están en este lugar. Es el deseo de nuestros corazones, Padre. Aleluya, Señor. Bienvenido eres a nuestras vidas, Padre. Aleluya, Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a cantar las alabanzas aplaudiendo con fuerza al Señor, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Dígame. Vamos entonces ahí a alabarle al Señor. Vida
Y vamos a alabar su nombre. Vamos, hermanos, fuerte. ¡Que vive! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos con fe, Señor! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Hemos venido, Señor amado, para darte gloria, para honrar tu nombre, Señor amado. Recibe, Señor, toda alabanza, toda adoración que sale, Señor amado, desde tu pueblo, Señor, que se ha juntado para adorarte, Dios. De cada persona que ha traído, Señor amado, lo mejor de su vida para entregarlo ahora como ofrenda grata a ti, Señor amado. Y hoy nos derramamos delante de tu presencia, Señor, cantando, Señor amado, estas adoraciones, diciéndote que aquí estamos para adorarte, Señor amado, para alabar tu nombre, Señor. Y vamos a cantar esta canción todos juntos, hermanos. Vamos. Aquí
Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aleluya, Padre. Vamos a dar, declara el Señor fuerte. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Hace el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, puesto mi corazón completamente a ti. Tu salvación a mí, tu Espíritu vive en mí. Cada de tus promesas me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, puesto mi corazón completamente Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Estoy, manos
con nuestra vida, porque la Biblia dice en Juan capítulo 4 que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esto es un estilo de vida, no solamente canciones, sino en espíritu y en verdad quiere decir un estilo de vida, de adorador, y nosotros queremos ser esas personas. Amén. Bienvenidos hermanos a todos. Por favor, ven, voltear a su costado atrás y decir bienvenido, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra casa, a nuestra iglesia, Perú para Cristo. Dile bienvenido una vez más. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Nosotros tenemos hambre y sed de su palabra, amamos la palabra de Dios y nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar y alimentarnos de esa palabra que sirve en realidad como una fuerza, una vitamina, un combustible para nosotros diariamente. Y lo que se trata es que cada vez que nosotros escuchamos el mensaje, hermanos, el resto de los días, o sea, en la semana, vivimos de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en la congregación. De eso se trata, porque saliendo de aquí, nosotros tenemos que practicar la palabra que nosotros hemos aprendido de parte de Dios, porque estos mensajes que predicamos acá, nosotros podemos decir que son bíblicos, que bueno, no tratamos siempre de que el mensaje que se predica acá en Perú para Cristo sea un mensaje cristocéntrico y sobre todo bíblico. Amén, hermanos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo que va a servir como base para este mensaje que quiero compartir hoy con ustedes. Romanos capítulo 1, y vamos a situarnos en el versículo 16. Vamos a leer ese versículo, esta carta muy importante de Pablo a la iglesia de los romanos. Nos va a decir de la siguiente forma en el versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo tengo que repetir porque esto es muy importante. Pablo les está diciendo, les va a dar unas palabras anteriores y le va a decir: por tanto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Dígame. Atentos. He preguntado, ¿cuántos se avergüenzan del evangelio? Dígame. Nadie. ¿O alguno acá se avergüenza del evangelio?
de esas palabras maravillosas, poderosas que se encuentran en ese libro que ustedes tienen, ya sea en libro o también la Biblia en el celular. El título de este mensaje también es No me avergüenzo del Evangelio. Permítanme y ayúdenme a hacer esta oración para que el Señor pueda ministrar nuestros corazones. Padre, gracias, Señor amado. Empezamos ahora, Señor, a reflexionar, a estudiar un poco acerca de tu palabra. Y te pedimos que tu precioso Espíritu Santo sea quien ministre en esta hora a nuestros corazones. No la mente ni el corazón del hombre, Señor, sino tu precioso Espíritu, porque queremos aprender tu palabra, ponerla en práctica y así ser mejores hijos tuyos, Señor, y también mejores personas para la sociedad. Señor amado, que tu palabra se siembre en nuestros corazones y dé fruto como tú quieres. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la carta del apóstol Pablo que nosotros estamos leyendo en este momento a los romanos es una de las cartas más importantes en el Nuevo Testamento, es la más detallada, es la carta más completa del cristianismo y la carta más sistemática en cuanto a la teología. Fue escrita más o menos alrededor del año 57 o 58 después de Cristo, y mientras esta carta se estaba escribiendo, Pablo estaba en Corinto. Desde ahí él escribe esta carta a los romanos. La iglesia de los romanos no es fundada por Pablo. Esta iglesia posiblemente se fundó después del día de Pentecostés por las personas que ahí se encontraban, porque también habían romanos en aquel tiempo. Entonces, esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, pero fue una iglesia que Pablo quería conocer mucho, porque él tenía planes de ayudar y también planes de, después de estar en Roma, él pasar a España. Dentro de poco nosotros lo vamos a ver. Imagínense que hubiera sido del apóstol Pablo llegar a España, pero no, él lamentablemente muere también en Roma. Él va a sufrir algunas penalidades ahí, pero es una iglesia que él quería conocer en muchas partes. Por ejemplo, en ese mismo capítulo, versículo 11, versículo 13 y versículo 15, Pablo va a expresar el deseo que tiene de conocer a los romanos en su carta. Dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, animados. Es lo que Pablo está diciendo. Quiero conocerles porque quiero llevarles el mensaje de Jesucristo. Hasta ese momento ellos no habían sido ministrados de forma apostólica. Y en el versículo 13, Pablo también les va a decir de la siguiente forma: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Él había planeado por mucho tiempo visitar a los romanos, pero dice: pero hasta ahora me he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, porque él predicaba la palabra. Él era conocido como el apóstol de los gentiles. A él se le había encargado ese ministerio. Y vamos a ver también el versículo 15, que Pablo en esta carta le está escribiendo y les dice: así que en cuanto a mí, pronto, listo estoy para anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, apenas en este capítulo vemos el deseo tan fuerte que Pablo tenía de conocerles, de hacerse conocer también en esta iglesia, porque a Pablo personalmente no lo conocían en la iglesia de Roma. Él todavía no los había visitado. Seguramente habían escuchado de un tal Pablo, pero él no era conocido de forma personal en la iglesia de Roma. Quería ayudar también a la iglesia de Roma, enseñarles el Evangelio, pero también él deseaba ser ayudado por la iglesia de Roma en su viaje para España. Romanos capítulo 15, en el versículo 24 y también en el versículo 28, Pablo les va a decir que él tiene deseos de ir también, después de visitar Roma, pasar y comenzar a hacer un trabajo misionero evangelístico también en España. Esto hubiera sido fenomenal. Dice Romanos 15, 24, la Biblia dice así, como en el versículo 24, dice la Biblia: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Esto es, quiero que ustedes me ayuden en ese viaje. En otras versiones lo van a ver más claro: una vez que haya gozado con vosotros. Vete al versículo 28, por favor, donde Pablo va a repetirles algo similar y les dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España.
Hermanos, esto no se llega a concluir, los deseos de Pablo de poder visitar España para también llevar el mensaje, pero justamente el deseo que tenía Pablo de ver y visitar a la iglesia de los romanos es que va a resultar en una carta sin igual, en una carta donde nosotros podríamos ver todo el cristianismo resumido doctrinalmente. Se va a hablar de muchas cosas importantes para el cristiano. Atentos aquí, por favor. De esta manera, el apóstol Pablo escribe a los romanos un texto insuperable, inigualable, rico en doctrina. Algunos dicen que bastaría la carta de los romanos que nosotros aprendamos, leamos y practiquemos para ser buenos cristianos. Porque doctrinalmente, hermanos, como les digo acá, es muy rico, porque se va a encontrar, por ejemplo, doctrinas como la salvación, se va a encontrar doctrinas como la justificación, como el pecado, la gracia, el perdón, la redención, etc. Muchas cosas muy importantes doctrinalmente, teológicamente, vamos a encontrar en la carta de Pablo a los romanos. Pero apenas empezando por este capítulo primero, en el capítulo 1 que nosotros hemos leído, también va a decir Pablo unas palabras que trascienden hasta nuestros días y que se van a reflejar en los corazones de los verdaderos cristianos. Hoy los verdaderos cristianos, así como el sentir de Pablo, van a decir, como Pablo dijo en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cuántos creen esta declaración de Pablo? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, estas palabras son como una columna vertebral, son como estas columnas que sostienen todo un edificio, nos motiva, nos ayuda, nos anima, nos fortalece para hacer muchas cosas. Pero tengo que decir algo que es muy triste. Lamentablemente también, como existe Pablo y muchas personas cristianos hoy en día que dicen, yo no me puedo avergonzar del Evangelio porque esto es poder, porque yo lo he experimentado, en mi vida se manifiesta, yo he recibido la salvación de Dios, veo a mi familia, veo personas que han sido curadas, veo personas que han sido levantadas de su tristeza, de sus problemas. Hay otras personas que van a decir, o mejor dicho, no lo van a decir, pero con sus expresiones, con su forma de vida, van a esconder que son cristianos. Por lo tanto, van a estar avergonzados delante de las personas y no van a mostrar que ellos son cristianos. Muchas veces en algunas reuniones a las cuales se asiste, reuniones familiares, muchas veces vamos a tratar de hacer notar que ni siquiera hemos leído la Biblia en algún momento, que no somos cristianos, porque van a venir, por ejemplo, personas que van a juzgar, van a criticar o van a burlarse. Ah, tú eres hermanito, no puedes estar aquí. No, yo sí puedo, no hay ningún problema, a mí no me prohíben nada, porque sí, claro, en la iglesia no prohibimos nada. Pero cuando tú, por ejemplo, te ocultas de lo que está sucediendo, cuando Jesucristo dice, ustedes son como una luz, como una vela prendida, y una vela que se prende es para ponerlo encima de una mesa y no debajo de una mesa, porque el propósito de esta luz es que alumbre a los demás. Hay muchos que se esconden esa luz, saben que es lo correcto, saben que son la sal, que son la luz, pero tienen vergüenza. Y déjame decirte esto, Jesucristo dice, aquella persona que se avergüenza de mí, delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero estamos aquí los que amamos a Dios, amén. Los que no nos avergonzamos del Evangelio, porque nosotros creemos firmemente, creemos que estas declaraciones de Pablo también son nuestras. Yo no me avergüenzo jamás del Evangelio. Ahora te pregunto, ¿por qué Pablo dijo estas cosas? Él empieza diciendo el versículo. Sabemos que cuando se escribió la carta, dicho sea de paso en griego, no hay comas, no hay puntos. Luego ya se hace, vamos a decirlo así, esas adaptaciones para que las personas podamos entender mejor el sentido de la carta. Pero cuando se escribieron no había comas, no había puntos, etc. Entonces, en este versículo 16, él empieza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar por qué Pablo dice estas cosas? ¿Por qué Pablo está diciendo, no me avergüenzo? Acuérdense que él está viviendo un tiempo difícil, un tiempo de persecución en aquel tiempo. Jesucristo había sido muerto, lo habían crucificado, él había sangrado, lo habían sepultado.
y algunas personas escuchaban que un tal Jesucristo, un tal profeta de entre los judíos, había resucitado. Para muchos eso era una fantasía, era una fábula. Entonces él va a hablar del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Nosotros sabemos que interpretar Evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero en ese tiempo que Pablo está escribiendo estas cartas, en el tiempo que vivían los discípulos y los apóstoles, el Evangelio estaba asociado a un judío pobre, a un judío carpintero que muere en una cruz. Así que, ¿por qué creer en las enseñanzas de un hombre que murió como uno de los más despreciados en la sociedad entre los judíos y los gentiles? ¿Por qué alguien entre los griegos podría creer las palabras o las enseñanzas de alguien que vergonzosamente, entre comillas, porque no es nuestro pensamiento, sino el pensamiento de ellos en aquel tiempo? ¿Por qué alguien como los judíos, como los romanos, como los griegos, que entre ellos se levantaron los filósofos más importantes, los pensadores y las filosofías que hasta el día de hoy pueden estar perdurando, por qué ellos con tanta inteligencia podrían creer, darle crédito a un tal Pablo y a un tal Jesús, con un evangelio de un judío carpintero, de un judío pobre que había muerto despreciado y abandonado por los suyos, porque lo abandonaron? Entonces, ¿por qué creer en una persona así? Sería una vergüenza para muchos, quizá, dar oídos a tales palabras. Quizá ellos pensaban de esa forma en ese entonces. Por eso es que Pablo dice, porque yo no me avergüenzo de ese evangelio, porque las personas creían que Jesucristo en realidad no era ningún Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Creer en alguien que dijo ser hijo de Dios, pero que lo mataron, y que supuestamente después de 3 años de ministerio muere en una cruz, que era el castigo más bajo que pueda recibir un hombre en esa sociedad, el castigo para los delincuentes más viles. ¿Tú creerías en un hombre así, sí o no? En ese tiempo las personas no le daban crédito, no creían, porque sabían que su profeta había muerto en una cruz, humillado, en una sociedad en que el cristianismo no valía absolutamente nada, y más bien era peligroso adherirse a este pensamiento. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer los escritos, las tradiciones de los judíos? El Talmud, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han leído lo que para los judíos representa el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos han, por lo menos, escuchado un video quizá, donde los judíos hablan acerca de Jesús? ¿Sabes qué es lo que está escrito ahí? Y ya lo dije en algún momento. Para ellos, Jesucristo no es más que un hombre. Y no solo eso, sino que es el hijo bastardo de María con algunos soldados, porque era prostituta para ellos. Entonces, ¿cómo Pablo llevaría un mensaje a este tipo de personas con ese pensamiento? Por eso dice Pablo, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sabes por qué dice eso? ¿Sabes por qué Pablo lo dice? Porque él había experimentado en su propio ser. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Había sacado cartas de autorización de sus líderes para entrar en las casas como si fuera un inquisidor, sacarlos, destruirlos, asolar la iglesia. Eso dice la Biblia, Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Entonces los judíos tenían ese pensamiento de Jesús. Para él no era el Mesías. Hasta el día de hoy no se reconoce a Jesucristo como Mesías y ellos siguen esperando. ¿Sabes lo que es Jesucristo para los musulmanes? ¿Sabes lo que Jesucristo representa para un católico? Nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos sido católicos antes de ser cristianos, creo yo. Yo he sido uno de ellos. ¿Cuántos han sido católicos antes de ser cristianos? Hermanos, nosotros sabemos que en la religión católica se nos enseña acerca de Jesucristo. Claro que sí, se nos enseña. ¿Pero qué se nos enseña más? Catecismo, María, que María es la dulzura, la salvación, la madre de la iglesia.
ahora último enseñan que es la esposa de Dios, una locura sin sentido ni base. ¿Qué representa Jesucristo para los mormones? ¿Qué representa Jesucristo para el adventista, para el testigo de Jehová? Algunos dicen que es un ángel, algunos dicen que es una creación de Dios. Por eso es que para Pablo en ese momento, que está escribiendo esta carta para los romanos, él sabe a quién se está dirigiendo, a un pueblo gentil. Claro que la iglesia de Roma estaba conformada tanto por romanos y por gentiles, pero él sabe a quién se está dirigiendo, a lo que en ese tiempo representaba el poder, la fuerza, el imperio romano. Y por eso, por el pensamiento de esas personas, es que Pablo dice: yo no me avergüenzo. Hoy, queridos hermanos, el evangelio es denigrado también. Muchas personas hoy en día dicen que la religión, el evangelio, es para pobres y para tontos, porque solamente pobres pueden pensar en un Dios que les puede ayudar. Solamente los tontos pueden abrazarse a un árbol que no les va a cobijar. Eso es lo que dicen muchas personas. Ahora te pregunto, ¿para ti qué es el evangelio? ¿Para ti qué cosa es Jesucristo en este tiempo? ¿Te avergüenzas del evangelio o te da ganas y gusto decir a las personas: yo creo en Jesucristo, yo creo a aquel que murió en una cruz y derramó su sangre, yo sigo su evangelio? Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. El imperio romano, quien dominaba todo en ese momento, había conquistado una pequeña e insignificante nación, entre comillas, Israel. El imperio romano era la fuerza más poderosa en ese tiempo. Entonces ellos conquistan Israel y desde su capital se estaba extendiendo una enseñanza de un tal llamado Jesucristo. ¿Qué importancia tendría alguna enseñanza de gente conquistada, dominada, subyugada, esclavizada? ¿Qué importancia tendría para los griegos? ¿Qué importancia tendría para los judíos? Porque ellos empezaron con la persecución de la iglesia. ¿Qué importancia tendría entonces para la potencia en ese momento, que era Roma, el imperio romano? ¿Qué importancia tendría la enseñanza del evangelio de un tal Jesucristo, si ese pueblo estaba dominado en ese tiempo? ¿Sabes cómo mueren los cristianos en el año 100, cuando se inicia la persecución? En los años 60, cuando viene Nerón, los discípulos eran arrojados al circo romano para enfrentarse con osos, con tigres, con leones, con todo tipo de bestias, porque era una diversión, porque esa gente no valía nada. ¿Qué importancia tendrían las palabras de esclavos que mueren como antorchas para iluminar las calles de Roma? Pero ¿qué sentido había para aquella gente que se creía importante creer en un evangelio? Por eso es que Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. La Biblia dice: no me avergüenzo. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, en ese tiempo dice: yo no me avergüenzo. Les estoy tratando de dar un contexto social e histórico que en ese momento pasaba. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque cuando nosotros sabemos el contexto histórico y social, vamos a entender la fuerza que tienen las palabras cuando el apóstol dice: yo no me avergüenzo. Ahorita nosotros también podríamos decir acá: yo tampoco me avergüenzo. Pero cuando estás en una reunión, cuando estás con los amigos que no son cristianos y aceptas fumar, y aceptas tomar, y aceptas emborracharte, eso es avergonzarse del evangelio. Cuando estás frente a alguna amistad, alguien que no es cristiano, y te da temor de predicar porque después no te van a recibir más en ese círculo, eso es avergonzarse del evangelio. Quiero que entendamos la fuerza de las palabras que el apóstol está diciendo en ese momento. Entonces ellos eran conquistados, queridos hermanos. Los cristianos en ese tiempo eran despreciados hasta el año 300, donde va a venir Constantino, más o menos, que después él va a poner como la iglesia como algo oficial dentro del imperio. Hasta ese momento son esclavizados, asesinados, matados de las formas más horribles que nosotros podríamos imaginar, porque los cristianos eran despreciados en ese momento, porque eran personas sin importancia en comparación a la gente fina que vivía en ese tiempo, la gente educada, una alta sociedad romana, una alta sociedad como los griegos. Entonces, ¿por qué escucharían cuentos y fábulas de un Jesucristo que había resucitado? Porque el hecho de que
predicaron la resurrección de Jesús para muchos, en muchos pueblos, eran fábulas y cuentos para niños. Hoy, sorpréndanse ustedes, hay cristianos que no creen en la resurrección. Hoy hay cristianos que no creen en que Jesucristo regresará. Hermanos, el diablo ha hecho un buen trabajo. El enemigo ha causado en el corazón y en la mente una distorsión en los hijos de Dios, de forma tal que nos podemos sorprender, y que el apóstol Pablo tendría que nuevamente evangelizar a los cristianos. Abre tu Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, donde Pablo les va a escribir algo que para nosotros es muy importante. ¿Por qué ellos escucharían cuentos? ¿Por qué estas personas de ese tiempo a quien se va a dirigir escucharían fábulas de una falsa resurrección? Porque ellos no creían aparte de un pueblo, ¿no? Algunos sí creían, porque eran místicos, pero no creían de la forma bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Vamos a leer lo que está escrito. Por favor, pongan en la pantalla ahí para que lo puedan leer. Versículo 18 al 25. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura. Fíjense, la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, gloria sea el Señor. Aleluya. Es poder de Dios para los que están salvos. ¿Cuántas veces ya te han criticado por ser cristiano? Uy, Dios mío, hermanos. ¿Cuántas veces ya te han dicho que pierdes tu tiempo en ese libro? ¿Sabes que este es el libro, el bestseller por excelencia? No hay otro libro que sirva. Es el libro más atacado. Mientras más han quemado e incendiando lugares donde se producía, mucho más ha salido. Y en más idiomas y dialectos. Yo tengo en quechua una Biblia que me ha sido regalada por la misionera Noemí. Estoy tratando de entender, a veces lo agarro, pero no entiendo quechua. Me gustaría. Pero hay en aymara, en inglés, en japonés, yo digo, hay en todos los idiomas. Pero por estas razones nos critican, porque creemos en algo que no se ve. Nos dicen: vas a la iglesia, pierdes tu tiempo, el pastor y aquí y por allá. ¿Por qué no estás con la familia que más frutos te va a rendir? ¿Por qué no pasas un tiempo de calidad con tus hijos, con tu esposa? ¿Por qué no vas a visitar? Qué lindas suenan esas palabras, pero justamente son las cosas que el diablo usa para apartarnos de ese evangelio, el cual Pablo está diciendo es poder para aquellos que se salvan. Porque tú y yo sabemos que estamos salvos por el poder de nuestro Señor y por la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Yo leí una frase hoy o ayer que decía que el diablo no está muy preocupado en hacerte creer que Dios no existe, sino en hacerte creer que las palabras de Dios son falsas. Porque muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es una diferencia muy grande creer que existe Dios. Ahora, creer las cosas que Dios ha dejado para mí, ese es un reto. Dice el versículo 19: pues está escrito, Dios dice así: destruiré la sabiduría de los sabios, aquellos que se creen inteligentes y por eso no creen en un Dios, no creen en la Biblia, y desecharé al entendido de los entendidos. Los va a hacer ver avergonzados. ¿Cuántos hermanos, cuántos científicos se han convertido al cristianismo, a Dios, luego de tener una lectura exhaustiva de la Biblia, luego de haber investigado la historia, porque históricamente se puede comprobar la eficacia del poder de Dios? Dice la Biblia en el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No es que las personas no entienden cuando leen la Biblia. La leen como si fuera un periódico, no pueden entender la profundidad de esas palabras que están escritas en la Biblia. No son muchas veces como tú o como yo, que agarramos y leemos un versículo y a veces lloramos de alegría y decimos: Señor, gracias por lo que has hecho. No son capaces de leer un versículo y comenzar a sonreír, llorar de alegría y decir: gracias,
porque tú has muerto en la cruz por mí, ahora soy salvo, sino que la leen y lo pasan y no entienden, y dice esto está desactualizado, esto es para los antiguos, esto ya no se usa, las cosas han cambiado, etcétera, etcétera, a tal punto que hay pastores que dicen que la Biblia hoy tiene que ser actualizada. Mentira, porque la Biblia es el libro más actual y contemporáneo que puede existir. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo. Por eso Pablo va a afirmar con todas sus fuerzas y muere por eso. Y él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por esto? Es difícil, pero los verdaderos, los que tienen pasión por Dios, lo van a hacer. Sigamos. Dice el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué locura de predicación? Porque para la gente es locura. A nosotros, que en algún momento fuimos católicos, nos dijeron así: ¿pero qué tienes? Dios te va a castigar por cambiarte de religión. No sé si a ustedes les han dicho eso. Pero estás loco. Tus padres han sido católicos, tus abuelos han sido católicos, y ahora tú, a la edad que tienes, ¿no te da vergüenza ir a otra religión falsa donde te están engañando? No sé si ya te han dicho así, pero los católicos, por lo general, con mucho respeto lo digo, son religiosos por tradición y no por convicción, porque el bisabuelo fue porque el tatarabuelo y el abuelo y el papá y lo del hijo tiene que ser. Pero no dejan una elección, no leen la Biblia como tiene que ser. Y la Biblia dice así: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está hablando con ironía en estos versículos y está diciendo locura de la predicación. ¿Es una locura la predicación del Evangelio? No, para la gente que no tiene a Cristo es una locura, pero para nosotros es poder para salvación. Versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, porque para ellos no podría un Dios venir a la tierra, ser crucificado, muertos por su propia creación. Fíjense en la filosofía, queridos hermanos, muchos estudiantes que entran a una universidad y comienzan a hablar con sus profesores, comienzan a desviarse cuando ellos no tienen una base sólida en el Evangelio, porque la filosofía cambia muchas veces el pensamiento de las personas. Por eso el mismo Pablo va a decir: cuídate. ¿Cómo es que dice Pablo? De la filosofía y las vanas sutilezas. Estoy parafraseando lo que él dice. Porque Pablo sabía que en ese tiempo también ya había filosofía, ya había pensadores. Antes inclusive, estamos hablando de Platón, estamos hablando de Sócrates y de los filósofos más grandes que hasta el día de hoy causan influencia en cristianos. Y dice la Biblia que para los judíos la predicación, el Evangelio es tropezadero, tropiezan. Y para los gentiles, ¿qué cosa es? Una locura. Tú eres un fanático, tú eres un aleluya, tú eres un gloria a Dios. Antes decían: tú eres un maranata, porque, bueno, a los cristianos ahora se les conocía porque es una de las iglesias más antiguas en Cusco. Decían: tú eres un maranata, tú eres uno de estos, tú eres uno de aquellos, tú eres el que da diezmo, tú eres el que da ofrenda, y te critican por todo. Versículo 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a aplaudirle al Señor, porque Cristo es poder de Dios. Gracias a Dios. Y versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por causa del Evangelio que Pablo predicaba y defendía, él pasó muchos sufrimientos. Si tú ves en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 9, él es apedreado. Algunos piensan que en este momento fue que escribe Pablo. Dice:
Yo he escuchado de un hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, que fue llevado hasta el tercer cielo. Porque algunos creen que Pablo murió en esta ocasión donde él es apedreado. Pero por predicar, por llevar el mensaje, por defender el evangelio, Pablo es apedreado. En Hechos capítulo 16, del verso 23 al 24, Pablo es encarcelado por haber predicado. Sufre muchas penalidades. En Hechos todo el capítulo 17, Pablo tuvo que salir de Tesalónica muchas veces escondido, porque él era despreciado por lo que él hacía, por lo que él predicaba. Él era un judío. Ahora los judíos lo perseguían, porque para él ahora él era despreciable, porque se adhiere al paganismo según los judíos. Y si ustedes se van hasta el capítulo 28 del libro de Hechos, van a ver que Pablo llega a la isla de Malta después de haber sufrido una, ¿cómo se dice? Estaba en el mar, un naufragio, gracias, pero desastroso, y llegan todos mojados, y por tratar de calentarse, Pablo va a juntar algunas ramas y una víbora sale de entre el fuego y muerde su mano, y todos decían a él que es un hombre condenado, seguramente ha hecho esto, seguramente aquello, comienzan a juzgarlo. Pablo, odiado por muchos, querido por algunos, instrumento poderoso en las manos de Dios, porque Él lo escogió para llevar justamente ese evangelio. Estas eran algunas de las razones que podrían haber sido para muchos un motivo de vergüenza, simplemente de dar crédito al evangelio, pero no el apóstol Pablo. Él decía: no me avergüenzo del evangelio, y él va a presentar algunas razones que yo voy a poner solamente dos aquí. En primer lugar, él va a decir el evangelio, versículo 16, Romanos capítulo 1, regresamos ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16, él va a decir: no me avergüenzo del evangelio, en primer lugar porque es poder, y poder no humano, no es un poder civil, no es un poder que venga de las fuerzas de algún ejército, de alguna armada. No es el poder que ejerce algún presidente de alguna nación importante en este tiempo, como nosotros tenemos las potencias mundiales que tienen armamentos nucleares que pueden hacer asustar a cualquiera. No está hablando de ese poder. Pablo dice: el evangelio es poder, pero no cualquier poder, sino poder de Dios. Y cuando nosotros vamos a ir al griego, dicho sea de paso, otra vez, el griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La Biblia, en paréntesis, la Biblia tiene 3 idiomas en los cuales se ha escrito la Biblia. El primero es luego es arameo, todos juntos. El primero es arameo, el segundo es y el tercero es griego. Y algunos dicen: pero yo tengo en inglés. Es una traducción. Hay una confusión enorme, hermanos, en cuanto a esto. A ver, voy a ver, para ver si dejo alguna curiosidad en ustedes, voy a decir lo siguiente. Escuchen bien con atención, por favor. Las Biblias que ustedes tienen en sus manos no es la Biblia original. Son traducciones, copias del original, la copia y llegó a vuestras manos. Por eso es que ustedes van a revisar en las primeras hojas. Por ejemplo, versión Reina Valera 1960, versión revisada y actualizada. ¿Sabes por qué? Porque estas versiones que nosotros tenemos en la Biblia necesitan ser corregidas, traducidas y revisadas. Y constantemente se está haciendo esto. En las primeras hojas ustedes van a ver cuál es la versión y cuál es el tiempo en el cual se ha hecho la revisión y la traducción. ¿Ya? Entonces, estas versiones van a sufrir cambios. ¿Por qué? Porque constantemente se está estudiando eso. Lo que ustedes tienen en su Biblia es la copia de los originales. ¿Amén? Por eso en algunas partes va a decir oscuridad, y en otras partes va a decir, qué sé yo, tinieblas. Porque se está tratando de agarrar los manuscritos más antiguos para poder traducir hasta nuestro tiempo. ¿Amén? Bueno, entonces, en esta parte que también la Biblia en el Nuevo Testamento es en griego, si nosotros vemos la palabra poder, está escrito dunamis, o dunamis, algunos le ponen tilde. Entonces se usa esta palabra
dunamis. ¿Qué significa? Significa poder, significa fuerza explosiva, significa acción eficaz y capacidad en movimiento. Eso es lo que significa la palabra dunamis. Y también de esta palabra, porque la raíz procede la palabra dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Explota. Si tú pones, por ejemplo, algunos pescan así en el río, ¿no? Suelta una dinamita, ¡pum!, explota y los pescados comienzan a flotar. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad tremenda la dinamita de poder matar simplemente con la onda expansiva que tiene, el sonido que va a provocar en los peces. Ahora, igual en las piedras, cuando van a trabajar, por ejemplo, en las minas, eso es lo que va a provocar, es una fuerza tremenda. Ahora, hablando del poder de Dios y el Evangelio, justamente el Evangelio, eso es, dunamis, fuerza, poder, capacidad. Poder, y no cualquier poder, sino la que proviene del Evangelio. Ese es el poder, esa es la fuerza activa de Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo Pablo entonces podría avergonzarse de ese poder divino que cambia vidas, transforma los entornos, conmueve los cimientos? ¿Quién me podría nombrar ahora otro libro eficaz como la Biblia para hacer todo lo que la Biblia dice que hace? La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir. Esto Pablo dice refiriéndose al Antiguo Testamento, pero el Antiguo y el Nuevo Testamento es la Biblia. Dice que entra en nuestro ser, nos desnuda, somos desnudados delante de la palabra de Dios, y este poder, este evangelio, estas palabras que Dios ha dejado escritos ahí, porque es la palabra de Dios escrita, entra en nuestro ser hasta lo más íntimo, partiendo los tuétanos. ¿Qué otro libro hace eso? Cuando yo tenía 15, 16 años, por recomendación y porque me gustó, yo comencé a leer los libros de este autor, Carlos Cuauhtémoc, si no me equivoco, ¿no? Volando en el pantano, etc. Tiene muchas obras pequeñas. Me gustaba mucho, inspiran muchas veces, pero no cambian vidas, hermano. Por favor, el niño está ahí en la pista, está que corre, hay que cuidarlo. Entonces, leía, por ejemplo, me gustaba leer mucho también Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ese libro me encantó. Cuando estaba en quinto de secundaria, leía a Octavio Paz, por ejemplo, aquel que le gustaba escribir acerca de animales. Por ejemplo, una de sus obras es La Metamorfosis, ¿verdad? Y yo leí una que se llamaba A la deriva, de un hombre que tomaba y, bueno, por ser picado por una serpiente, etcétera, etcétera. A mí me gusta la lectura, pero no he encontrado ningún otro libro que sea capaz de cambiar, conmover el corazón de un hombre. Me enfrenté a la Biblia, digo me enfrenté porque yo veía a mis papás que iban a la iglesia, y yo no entendía por qué ellos estaban cambiando de religión. Les conté, nosotros éramos católicos, tenía 16 años aproximadamente, y cuando ellos se iban comencé a leer la Biblia, y me confrontaba, y me fastidiaba leer lo que yo estaba leyendo en ese momento, y había algo que me motivaba a leer más y más, y descubrí que en la Biblia estaba reflejada el corazón de Dios. ¿Cuántos han encontrado eso en la Biblia? Cada vez que uno va a abrir la Biblia, teniendo al Espíritu Santo, a Cristo en el corazón, son palabras que están vivas, no son palabras muertas. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, esas palabras que están en ese libro que tú tienes en las manos cobran vida, porque eso es la palabra del Señor. Es viva, es eficaz. ¿Quién podría avergonzarse del Evangelio? Por eso que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué texto, qué libro ha revolucionado al mundo como la Biblia? Un día un pensador dijo: reto a los científicos de este tiempo, a los más destacados pensadores, a que por algunos años editen un libro del tipo de la Biblia. No se puede, queridos hermanos. La Biblia ha pasado por muchos autores, se ha escrito en los idiomas que nosotros entendemos, y ha pasado de copia y de copia y de copia, y sigue conteniendo la verdad de Dios, sigue conteniendo las mismas palabras que Él enseñó cuando estaba con sus discípulos. Cuando el Evangelio viene a tu vida, toda superstición, toda costumbre pagana, toda creencia que no le agrada a Dios es destruida,
Cuando el Evangelio de Dios viene a tu vida, tus ojos se van a abrir y vas a poder ver al Dios vivo en esas líneas, en esas letras, hablando de forma tan personal como ningún otro libro puede hacer. Porque este es el Evangelio. Y de eso Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de esas palabras. En segundo lugar, dice la Biblia, en el mismo versículo 16, dice, porque es poder de Dios para salvación. En primer lugar, él defiende porque él dice que él es poder, la palabra dunamis, es poder de Dios. Y en segundo lugar, dice que el Evangelio es poder para salvación. ¿Cuántos son salvos? Díganme. El apóstol Pablo se dirige a los creyentes de Roma, como les dije, iglesia que estaba conformada por romanos y por gentiles, pero se dirige a un imperio muy poderoso de esa época. Este imperio sabía de su poder bélico, de ese poder que tenía para conquistar naciones. Ellos conocían, sabían del armamento poderoso que ellos tenían y de mucho poder que disfrutaban, porque Jerusalén era una de sus conquistas. Israel había sido conquistado por el imperio romano. Conocían el concepto muy claro de lo que es el poder, pero no conocían el poder de Jesucristo, no conocían el Evangelio, no conocían el poder del Evangelio capaz de poder salvar a un esclavo que estaba preso, convertirlo en una persona más feliz que cualquier persona libre. Ellos no conocían ese tipo de poder en el Evangelio de Dios. Ellos conocían el poder de conquista, ellos conocían el poder de esclavizar, el poder subyugar a las personas, porque ellos eran poderosos en armamento, en su ejército. Pero cuando se les hablaba de un poder sobrenatural que cambia el corazón de una persona, que deja todo su pasado para vivir por Dios, ellos no entendían eso. Como muchas personas hoy a quien de repente tú le has predicado y le has dicho, acepta a Jesucristo, abre tu corazón, vive para el Señor. Ellos no entienden, como tú ya estás viviendo la palabra del Señor, no entienden qué cosa es eso. Ellos piensan, sí, yo también tengo una religión. No, Jesucristo, el Evangelio no es una religión. Entonces estos romanos no entendían la eficacia. Hay muchas personas que entran a las cárceles y le van a predicar a uno que está preso y sentenciado de por vida, y el Evangelio va a llegar con poder a la vida de esta persona. Jesucristo va a hacer su obra. Esta persona va a recibir a Jesucristo en su corazón. Puede estar preso físicamente, pero su alma es libre. Y eso no se puede esclavizar. Pero hay personas que están caminando aquí afuera hoy, están fuera de las iglesias, que no conocen a Jesucristo y están presos de forma espiritual. Y la peor de las prisiones es la que se lleva por dentro. Por eso el Evangelio es capaz de liberar a una persona, inclusive dentro de su prisión. Por eso cuando los discípulos entraban y eran encarcelados, ellos no se sentían presos. Ellos estaban libres. Ellos cantaban alabanzas. Cuando Pablo estaba pasando por momentos difíciles, él escribía cartas donde decía, gócense en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Siéntanse alegres cuando pasen por problemas, porque el Evangelio hizo eso en su vida. Pero hoy hay personas que cuando están pasando, por ejemplo, una escasez, se destruyen, se debilitan, porque no han entendido el Evangelio como debería de ser, hermanos, amados. Hoy quiero aprovechar para decirles, estudien la palabra de Dios. No la lean solamente cuando hay que venir día domingo a la iglesia. Todos los días dense un tiempo para descubrir las cosas maravillosas que dice la palabra de Dios acerca de nosotros y las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia, lo que ojo no vio ni oído Dios son las cosas que Dios ha preparado para todo aquel que no cree. ¿Cuántos reciben eso? Díganme. Muchas personas entran a los hospitales con el Evangelio, predican, y las personas que fueron desahuciadas están libres, ya no tienen esa carga, ya no tienen ese miedo, porque Jesucristo llegó con ese poder que cambia la vida de las personas. Muchos que han sido antes. Yo traje de Brasil, yo estuve con el pastor de Italia para Cristo
Por 5 días compartimos un departamento junto con el pastor de Italia para Cristo y el misionero que estaba en África, no recuerdo en qué país, pero le decían Blake porque él era bien moreno, parecía de la película. Entonces ellos contaban sus historias y el pastor de Brasil para Cristo tenía un video un CD que llevaba por muchas iglesias donde él estaba predicando. Cuando nosotros estamos ahí nos juntamos para un simposio de misiones y luego visitamos muchas iglesias llevando la palabra de Dios, palabras misioneras. Entonces yo tenía curiosidad y le dije, ¿qué hay en el CD? Y él me dijo, llévalo a tu casa y cuando estés en tu casa lo ves con toda tu familia. Hermanos, yo lloré con ese video, porque en el video él va a contar, va a mostrar, él era homosexual, él era una persona que, se prostituía, se había hecho algunas operaciones y vivía en la calle, vivía de eso, muchas veces ha sido maltratado. Y cuando yo vi el video, él cuenta, Jesucristo llegó a mi vida por medio de algunas personas, el Evangelio llegó a mi vida y el Evangelio de Jesucristo transformó mi vida. Él cuenta una historia pero tremenda. Y ahora él es pastor, dirige 3 iglesias en Italia, Parma, Piacenza y no sé qué otra ciudad más. Yo pasé esos días con él aprendiendo bastante también de su vida, pero no solamente él, sino otras personas que conozco también allá y aquí, personas que eran alcohólicos, personas que se prostituían, que robaban, que mentían. Cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, los cambia. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Aplaude fuerte, hermanos. Si tú has sido tocado con este poder, ponte a pensar en tu propia vida antes de que Jesucristo llegue con su Evangelio a tu vida. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Cómo eran tus pensamientos? ¿Qué cosas hablabas? ¿Qué cosas sentías? ¿Con quiénes te relacionabas? Ahora ponte a pensar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que el Señor ha cambiado. Ahora tienes esperanzas. Ahora tienes fe. Pueden venir cosas difíciles, pero tú sabes que ahora tienes al Dios Todopoderoso de tu parte. Y hay una parte en la Biblia, ya lo dijimos hace 2 domingos atrás, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Pero no conocíamos eso antes. No conocíamos esos versículos que hablan acerca de la defensa que Dios tiene para con sus hijos y con su pueblo. No sabíamos lo que decía, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, cuando Pablo va a ver que ellos estaban muy tristes, porque había una confusión en aquel tiempo que si ya había la resurrección y si Jesucristo ya había regresado por segunda vez. Él les dice así, no se pongan tristes, porque ellos estaban diciendo, ya no veremos a los que han muerto. Ellos decían, no se pongan tristes. Aquellos que partieron en el Señor Jesucristo los va a traer nuevamente y nos unirá con ellos. Vamos a reencontrarnos. No teníamos esa esperanza de ver a los que se nos han adelantado, los que murieron en Cristo, porque a ellos nos volveremos a ver. Si nosotros permanecemos también en Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, 18, donde dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. No sabíamos eso, hermanos. Ahora sabemos y tenemos esa esperanza que la muerte no acaba con nuestras vidas, apenas con una etapa, pero luego continuamos viviendo para el Señor. De forma consciente, como ahora estás consciente, viendo a las personas, teniendo memoria y recordando, porque eso es lo que dice la Biblia. Se ha interpretado mal Eclesiastés capítulo 9, hay que leer el contexto. Algunos dicen por esos versículos que la mente de los que han muerto han sido borrados. No, Dios no te da una amnesia espiritual. Él no hace eso. Él mantiene el recuerdo de las personas. Pero lo que es cambiado es el cuerpo. Este mismo cuerpo se vuelve un cuerpo glorificado. No sabíamos lo que decía en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2 y 3. Volveré y los tomaré nuevamente y estarán conmigo para siempre. Donde yo estoy, dice la palabra de Dios. Aleluya.
eso lee tu Biblia. Dios quiere hablar contigo, no solamente los domingos en las prédicas con el pastor, sino también a solas. Ora, arrodíllate, o siéntate, o de la forma que tú oras, pero busca un lugar. Busca un tiempo con el Señor, tú y Dios a solas. Porque Él te va a tratar de forma individual. Dile: Señor, estoy aquí. He venido porque quiero conocerte más, saber más de tu carácter, conocerte más en la intimidad. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo también, mostrarse, porque eso es lo que Dios quiere. Y quizá sea una de las razones, lo que yo mencioné antes de Pablo, por lo cual usa esa palabra en su carta, poder, porque ellos conocían el poder, los romanos. El Evangelio de Jesucristo es poder para salvación para todo aquel que se acerca a Jesucristo, porque la Biblia dice que Dios no rechaza a aquel que se acerca, no lo rechaza, no lo echa fuera. En tantos pasajes nosotros vemos, aunque inclusive muchos pastores dicen hoy que ese todos no es todos, y que Jesucristo no murió por todos, sino por una partecita. La Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16, muy conocido este pasaje y usado, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Pero cuando empieza el versículo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú vas al griego, ese mundo dice cosmos, o sea, todo lo que Dios ha creado. Ahí sí es todo. Entonces Dios ha muerto por ti y por aquellas personas que aún no lo conocen, pero se van a salvar. Ese poder va a ser efectivo en aquellos que se acercan a Jesucristo buscándole. ¿Amén? Amén. Entonces, la palabra salvación significaba mucho en aquel tiempo, como también hoy significa. Y así como hoy, la salvación es la necesidad más grande que el hombre tiene. Y solo se puede ser salvos por medio de la fe en Jesús. Amén. Como el Evangelio así lo proclama. Y así está escrito en el Evangelio. Amén. Amén. Quiero concluir, queridos hermanos, en este momento, preguntándote algo. ¿Cómo podríamos avergonzarnos hoy del Evangelio? ¿Cómo podríamos dudar de la eficacia de la palabra de Dios? Cada vez más podemos notar que estas palabras en la Biblia son más verdaderas, son certeras. No hay nada que iguale las palabras que están escritas en la Biblia. El mundo dentro de poco va a ver que el Evangelio es verdadero. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pónganse de pie, por favor, en este momento. Que nosotros podamos decir, como Pablo, todos los días de nuestra vida, decir y actuar, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. No te avergüences nunca de presentarte como cristiano. Algunos van a tratar de ofenderte con palabras que en realidad no son ofensas, sino que en el propósito está lo que hace muchas veces fastidiar. Te van a decir evangélico. Sí, somos evangélicos porque hablamos del Evangelio. Te van a decir aleluya. Te van a decir esto y otras cosas más, para tratar de que te sientas bajoneado. Van a tratar de hacer muchas cosas cuando tú te presentas como cristiano y cuando te ven leyendo una Biblia. No tengas vergüenza. Pablo murió por estas cosas, y así los discípulos que llevaron también el Evangelio, la palabra de Dios. Acuérdense de Juan, del último. Él fue llevado a la isla de Patmos, a dejar, justamente por estas cosas, por su fe en Jesucristo, por el Evangelio. No te avergüences de esas cosas. Preséntate delante de tu familia como cristiano, como alguien que ama a Dios, a su palabra. Preséntate delante de tus amigos, de tus amigas, como alguien que no quiere ofender a Dios con las prácticas que ellos hacen. Que no te dé miedo.
Preséntate en el trabajo, en los estudios, como alguien que tiene principios bíblicos y que no se avergüenza de que esos principios estén basados en lo que Jesucristo dijo. Que no te dé vergüenza cuando amigos te critican porque hoy estás en una iglesia. Y porque creyendo en Dios pasas momentos difíciles. ¿Por qué? Porque todos pasamos momentos difíciles. Y te van a decir, pues ¿dónde está tu Dios? Tú tienes que decir, espera, que Dios está actuando. Puede ser que las personas te vean de repente en alguna dificultad, pero yo te quiero animar a que tú tengas calma, tranquilidad. Dios está obrando en tu vida. Dios va a hacer algo por ti. La Biblia dice que Dios no desampara a sus hijos. Si tú crees firmemente en estas palabras, no mías, sino en las palabras de la Biblia, siéntete alegre de que todos los días puedas decir a todas las personas, hola, ¿cómo estás? Soy un cristiano, te invito a mi iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor amado, porque encontramos en estas palabras que Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y eso se ha hecho vida, se ha hecho carne en nosotros, se ha hecho realidad en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Señor, hemos visto tantas dificultades, pero hemos visto tu mano poderosa en todas ellas, librándonos de esos momentos. Y de repente vendrá más, pero tu Espíritu Santo permanecerá siendo fiel toda la vida, porque tú eres fiel, Señor amado. Así que presentándonos delante de las personas, no vamos a fingir que somos iguales que ellos, porque no podemos ser iguales, Señor. Tenemos que marcar una diferencia por ser cristianos, por ser personas de principios bíblicos y no de costumbres iguales a las que se practican en el mundo. Y aunque sea difícil alejarnos de ese tipo de cosas, queremos agradarte a ti, no queriendo, Padre Santo, ofender tu corazón, sino más bien alegrándonos, mostrando a las personas que en ti creemos, que en ti esperamos, que nuestras esperanzas, nuestras fe están depositadas en ti, el único Dios que existe. Y aunque haya muchas religiones que quieran confundirnos, y aunque haya muchas personas dentro de nuestro círculo familiar, de amistad, de trabajo, etc., que quieran mostrarnos otras cosas, nosotros creemos únicamente en la Biblia, solo en la Escritura, solo la Biblia, Padre. Nos basamos en eso, solo en Cristo, porque no hay otro Dios y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es lo que dice tu palabra. Te agradecemos, Señor amado. Gracias por poner fortaleza en nuestros corazones y porque no nos avergonzamos del Evangelio. En el nombre de Jesús decimos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Fuerte, hermanos, que se sientan tus ganas. No aplaudimos porque nos parece motivador lo del pastor ha dicho, no. Aplaudimos porque sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Por eso lo tenemos que hacer con fuerza. Vamos a despedirnos de las personas que han estado. Ustedes tomen su lugar, por favor. Tomen asiento unos minutos más. Nos despedimos de las personas que han estado en la transmisión. Un fuerte abrazo para ustedes. El día miércoles estamos